porque amar a Dios implica amar al hermano. Y la primera carta de San Juan da la definición más corta, pero más profunda de Dios. Porque Dios es amor. Entonces la resurrección de Jesús lo que hace en un primer momento es organizar el caos, es darle orden. A veces hay algunos que dicen que en el propio caos hay un orden, pero ese caos que tiene un orden particular termina arrebatando la paz, la tranquilidad, comprometiendo la esperanza y debilitando. Entonces diríamos, Jesús con su resurrección le da al orden del mundo un nuevo orden. De tal manera que quien quiera acogerse a ese nuevo orden, experimente lo que dice San Pablo en una de sus cartas. Empiece a ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Eso significa que la resurrección implica una renuncia. La renuncia a un orden mío que me arrebataba la paz. La renuncia a un orden mío que me debilitaba por dentro. La renuncia a la, digámoslo así, a la organización de mis prioridades que terminaba causándome cargo de conciencia y sufrimiento. Por eso noten ustedes que Jesús lo hace con calma. Va al infierno, que es un lugar de oscuridad. Pero si Jesús va al infierno, que es un lugar de oscuridad, algunos pudieran pensar cómo habrá sido esa pelea. Y no había necesidad de pelea. Los que estuvieron en el monte de la transfiguración se dieron cuenta que cuando Jesús oraba, su rostro resplandecía y sus vestidos brillaban más blancos que la nieve. Por eso cuando Jesús desciende al infierno, entonces su propia luz ilumina todos los rincones del infierno y con su luz ilumina la vida de todos los muertos. Y luego se dispone a salir de la tierra arrastrando consigo a los que ya habían muerto, para abrirles las puertas del cielo, para hacer que los seres humanos retornaran al paraíso inicial, al que Dios disfrutaba ir todas las tardes a visitar a sus amigos, los seres humanos, como lo dice el capítulo 2 y 3 del libro del Génesis. Es un Jesús que en la calma, en el silencio, en la paciencia, se dispone a renovarlo todo. Por eso dice el libro del Apocalipsis: mira cómo todo lo hago nuevo. Mira cómo en mí es diferente absolutamente todo. Y miren ustedes ese detalle tan simple que pudiera pasar desapercibido de los lienzos de Jesús doblados a la cabecera. Ya nos está diciendo que su resurrección le entrega al mundo una nueva manera de vivir. Lo segundo que encontramos en la resurrección de Jesús es darnos cuenta que se recupera la fe. Lo decíamos ayer en las 7 palabras: cada apóstol salió huyendo de aquel momento. Cada apóstol se sintió fracasado y frustrado. Se llenó de terror y se escondió. Y lo vamos a escuchar esta semana, como Jesús le dice a la Magdalena: ve y dile a mis hermanos que he resucitado y que nos encontraremos en Galilea.
Cuando Jesús le dice que nos encontraremos en Galilea, nos está devolviendo a los primeros capítulos del Evangelio. Todo comenzó en Galilea. De Galilea sacó a sus apóstoles. De Galilea les cambió la manera de pensar y los llevó a pensar en ser pescadores, ya no de peces sino de hombres. De Galilea sacó a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Juan y los llevó a lugares diferentes. Les mostró la paz, los dejó ver la gloria de Dios, les enseñó a hacer milagros. Pero con la muerte de Jesús en la cruz se sintieron tan fracasados que volvieron a Galilea. Por eso Jesús le dice a la Magdalena: dígales que nos veremos en Galilea. Jesús vuelve a empezar con nosotros, nos vuelve a conquistar. Es un Dios de nuevas oportunidades, es un Dios que no se cansa de amarnos aun viéndose decepcionado por nosotros. Y nos va a decir la palabra que vuelve a Galilea. Y adivinen qué estaban haciendo ellos allá. Estaban pescando. Y adivinen qué había pasado. No habían podido pescar en toda la noche. ¿Se acuerdan que les decía el miércoles o el martes? Les decía que así había empezado todo. Póngale capítulo 2 o 3 de San Lucas. Y estamos en el Evangelio para ver los capítulos últimos de San Lucas. Y entonces llega a Galilea y está en la playa y les dice: muchachos, era la mañana, no habían pescado, lo mismo que la primera vez. Él no podía hacer un milagro diferente porque podía correr el riesgo de que no lo reconocieran. Les dice: muchachos, tiren las redes. Y tiran las redes, se les llena de peces. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión? Dice Pedro: es el Señor. Es el Señor. No nos falló, nos cumplió. Nosotros no le creímos. Es el Señor. Jesús recupera en ellos la fe. Eso quiere decir que ni siquiera la fe es un esfuerzo nuestro. La fe es un don de Dios. Por eso cuando ustedes vean a alguien que no tiene fe, no digan qué pesar que no cree en Dios. Más bien diga: ¿cuándo será que Dios pondrá en esa persona el don de la fe? ¿Cuándo será que Dios suscitará la fe en esa persona? Ayer fue un día muy bonito por la noche porque algunos me decían: padre, están aquí mis hijos. Vinieron mis hijos. Trajeron sus novias. Padre, vino mi esposo. No diga nada, padre, pero está por ahí sentado. Vino mi esposa, padre. ¿Cómo ha sido de difícil? Aquí está. En esos momentos es donde hay que decirle a Dios: suscita la fe en esas personas. Llámalos a la fe. De pronto la iglesia en algún momento los alejó de la fe. Pero la iglesia no es de un sacerdote. Señor, vuelve a llamarlos a la fe. Y entonces Jesús los llama a la fe, les recupera la esperanza. Ellos dejan la pesca, se tiran al mar y llegan donde Jesús. Pero Jesús tiene un tercer acto. Vayamos el primero. ¿Cuál es el primero? El orden. El segundo, la fe. Y entonces tiene un tercer acto. Empieza a mostrarles cómo es esa nueva vida. Muchachos, ya les preparé el desayuno. Así dice el Evangelio. Todos estos días vamos a escuchar los relatos de la resurrección. Ya les preparé el desayuno. Jesús tiene un acto de ternura. Jesús no tiene para ellos un regaño ni un reproche. Ellos pudieron pensar: ¿qué nos irá a decir? ¿Cómo nos irá a tratar? Todos huimos. No nos vio a ninguno ahí al pie de la cruz. Y se chocan con un Jesús que les dice:
les hice desayuno. En los braseros, cerca de ellos está el pan. Les preparé un desayunito. Y el Papa Francisco nos dice, ese nuevo orden consiste en una revolución de la ternura. Poder abrazar al otro cuando está enojado, pero abrazarlo sin ser empalagosos, sino abrazarlo con delicadeza y decirle, no importa, aún así, aquí hay amor para ti. El ser capaz de respetar al otro cuando no está en su mejor momento, pero el poder lanzar una palabra que le llegue al corazón y que le haga sentir, comprendo tu momento, pero no olvides que yo sigo aquí. Es la revolución de la ternura. Muchachos, ustedes se sienten frustrados, yo sé que se sienten fracasados, dejaron familia, dejaron trabajos, pero muchachos, después hablamos de cosas, después hablamos de negocios. Vengan a desayunar. E inmediatamente tiene un cuarto acto. Les dice, pero traigan del pescado que cogieron. Yo ya monté los braseros para que ustedes pongan el pescado. Una vez más les está diciendo, volvamos a hacer milagros juntos. Volvamos a trabajar en equipo. No se me desanimen. Juntos somos más fuertes. Vengan con lo que ustedes cogieron. Yo les complemento con lo que yo traje. Y muchachos, no sé si ustedes alguna vez vieron esos muñequitos que eran Pinky Cerebro. ¿Alguna vez se lo vieron? Pues qué pena que yo pongan eso tan solemne a Pinky y a Cerebro. Pero es como si Jesús le dijera a ellos, muchachos, juntos trataré